Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy voy a explicarles la teoría del tópico 2, mecánica. Para esto vamos a comenzar con este primer video donde vamos a hablar del movimiento mecánico, la velocidad y la aceleración. En este ejemplo se va a mostrar que hay un pequeño cuerpo que podría representar a un auto, a una persona o cualquier otro objeto, pero este objeto se va a mover desde la ciudad X y va rumbo hacia la ciudad Y. Para poder hacer esto, vamos a tener que marcar primero la trayectoria. Y la trayectoria es estas líneas suspensivas que le hemos pintado de color verde. Pero si queremos encontrar una información sobre toda la trayectoria que este objeto ha realizado, entonces debemos calcular. Una forma de calcular sería calculando la distancia recorrida. ¿Y cómo hacemos eso? Agarramos una cinta métrica y comenzamos a medir toda la línea verde. Pero también hay otra información que nosotros podemos recolectar de esta gráfica y eso es el desplazamiento. El desplazamiento es una flecha que nos va a decir el cambio de posición. Él comienza en la ciudad X y llegó hasta la ciudad Y. Así que ese cambio de posición lo vamos a representar con esta flecha. No te olvides que la punta de la flecha siempre debe estar en la posición final, donde llega el objeto. Si llega a la ciudad Y, entonces la punta debe estar en ese lugar. Seguidamente, otro ejemplo de un past paper es esto. Decimos que aquí tenemos un minutero y el punto P va a comenzar a moverse en forma circular hasta llegar hasta el número 6. Entonces, el tamaño de esta línea de color verde le vamos a llamar distancia recorrida. ¿Y cuál sería el desplazamiento? Recuerda, el desplazamiento es una flecha, que la cola de esa flecha debe estar donde iniciamos y debe terminar donde finalizamos. Y este minutero comienza aquí en el 12 y termina aquí en el 6. Así que el desplazamiento sería esta flecha. ¿Para qué nos sirve todo esto? Te preguntarás, ¿para qué voy a calcular la distancia? ¿Para qué voy a calcular el desplazamiento? Y la respuesta lo vas a tener en la siguiente diapositiva, aquí. Medidas de movimiento. Queremos medir el movimiento. El objetivo es saber qué tan rápido se están moviendo las cosas. Para eso, el primer concepto le llamamos rapidez media. La rapidez media va a relacionar todo lo que el auto se movió para poder llegar desde una ciudad A hasta una ciudad B. Todo eso, calculamos el tamaño de esta línea verde que le hemos llamado distancia recorrida, pero a eso lo debemos dividir entre el tiempo que se ha tardado, que lo vamos a simbolizar así, triangulito con T, que le llamamos cambio. El triangulito, no te olvides, siempre que veas un triangulito, cambio, el cambio del tiempo. Entonces, tendríamos nuestra definición. Rapidez media es toda la distancia dividido entre el cambio del tiempo o comúnmente conocido como intervalo de tiempo. Pero esta información también podríamos calcularlo con la velocidad media. A diferencia de la rapidez media, la velocidad media necesita del desplazamiento. Si conocemos el desplazamiento, todo lo que se desplazó desde la ciudad A hasta la ciudad B, y lo dividimos entre el intervalo de tiempo o también cambio de tiempo, entonces diremos que la velocidad media es igual desplazamiento dividido entre el tiempo. Y te estarás preguntando, ¿y para qué hago todo esto? ¿Por qué calculo rapidez media y solamente no me quedo con él? ¿Y por qué tengo que calcular velocidad media? Y aquí te voy adelantando, información. Necesitamos que la información sea cada vez más exacta. Y para que pueda ser más exacta, vamos a indicar lo siguiente. Aquí la velocidad media nos da una información de dirección, a dónde se está moviendo él. Si él se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Cosa que con la rapidez media no obtenemos esa información. Sabemos que se mueve, pero no sabemos hacia dónde. Aquí hemos mejorado nuestra información. Pero hay otra forma también de mejorar esta información. Le vamos a llamar velocidad instantánea. En este caso, si el auto se desplazaba desde A hasta B, ya sabemos que la velocidad media es una mejor información que la rapidez media. Pero si en vez de analizar el desplazamiento desde A hasta B,
lo voy a analizar solamente desde A hasta este lugar, donde el desplazamiento es pequeñito y el tiempo que pasó también es pequeño, entonces te diré que la información se hace cada vez más precisa. Estamos encontrando las informaciones más claras. Entonces, a eso le vamos a llamar velocidad instantánea. Cuando los desplazamientos se hacen más pequeños, ya no es 1 metro, no es 50 metros, sino es 10 centímetros, 5 centímetros. El tiempo también se hace más pequeño. Entonces, cuando divides esos pequeños desplazamientos entre el tiempo, tendrás la velocidad instantánea. Esto nos es útil y en todos los temas que vamos a hablar seguidamente, vamos a hablar solamente de la palabra velocidad. Y cuando te diga velocidad, no te estoy hablando ni de la rapidez ni de la velocidad media, sino te estoy hablando de la velocidad instantánea. El otro término que también vamos a necesitar para analizar el movimiento debe ser la aceleración media. Esa aceleración media siempre va a medir el cambio de velocidad. Si ves un auto que está cambiando su velocidad de lo que estaba quieto, ahora comienza a moverse más rápido, o si se estaba moviendo rápido, comienza a moverse lento, entonces hay un cambio de velocidad. Y cuando tenemos ese cambio de velocidad, entonces hay aceleración. La definición para la aceleración está dada ahí. Aceleración media es igual al cambio de velocidad dividido entre el intervalo de tiempo. Ahora, con estos conceptos vamos a pasar a los casos especiales. Si hasta aquí has podido comprender todo lo que hemos hablado acerca de las velocidades y la aceleración, veamos este caso especial, velocidad constante. Sin antes comenzar con lo siguiente. Primero, debemos indicar aquí, si yo tengo un objeto que se va a estar moviendo de izquierda a derecha, en el tiempo 0 se encuentra aquí, luego de eso va a ir avanzando, en el tiempo 2 se encuentra en esta posición, en el tiempo 4 se encuentra en esta nueva posición y en el tiempo 6 se encuentra en esta nueva posición. Toda esta información lo hemos obtenido a partir de mediciones. Con un cronómetro hemos medido el tiempo que ha ido pasando y con una cinta métrica a partir de este momento hemos comenzado a ubicar las distancias que el auto avanzó. Entonces, si nosotros dividimos todo lo que el auto se desplazó, todo lo que él se desplazó, lo dividimos entre el tiempo que transcurrió en cada una de las partes, tanto aquí, como también aquí, vamos a encontrar que esa velocidad no va a cambiar. Y ese hecho de que la velocidad no cambia, le llamamos velocidad constante. Si llevamos todas las posiciones con el tiempo, posición con el tiempo a una gráfica, que es lo que nos pide en el bachillerato, entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Primera parte clave, desplazamientos iguales en tiempos iguales. Segunda parte importante, siempre la trayectoria debe ser recta. Puede ser una recta horizontal, puede ser una recta vertical o puede ser una recta en diagonal, pero siempre que nos hablen de velocidad constante debemos tomar en cuenta eso. Y las unidades son los que también nos van a indicar si estamos hablando de velocidad o de aceleración. Velocidad, metro segundo a la menos 1, y en el caso también podría ser kilómetros por hora a la menos 1. Si vamos a analizar una gráfica, nos van a decir, tenemos un auto que se desplaza hacia la derecha con una velocidad también hacia la derecha. Esto es de forma gráfica, así que si tienes un desplazamiento hacia la derecha, es un desplazamiento positivo. Si la flecha de la velocidad también va hacia la derecha, también es positivo. Caso contrario, como el que está a su costado, si el desplazamiento va hacia la izquierda, será un desplazamiento negativo y en este caso una velocidad negativa. ¿Cómo nos pueden dar en una gráfica? Si tenemos este tipo de gráfica, siempre fíjate en los ejes, esa es la parte clave. Eje horizontal, tiempo, eje vertical, posición. Y si la curva que tenemos aquí es una recta, entonces diremos que estamos en un movimiento con velocidad constante. Si sale una recta, movimiento con velocidad constante. Este punto de aquí representa la posición de inicio. Y esta recta nos está diciendo de que cada vez que vamos avanzando, cada punto de esta recta representa el tiempo y la posición del auto.
Y si nosotros dibujamos aquí un triángulo, vamos a ver de que el eje vertical, la parte vertical de este triángulo, está conectado con el desplazamiento, pero es un desplazamiento desde aquí abajo hasta arriba. Entonces es un desplazamiento positivo. Y si lo dividimos entre la parte horizontal, que es el tiempo que ha transcurrido para que ocurra este desplazamiento, tendremos un concepto importante, y eso es pendiente. La pendiente en toda gráfica posición versus el tiempo nos da la velocidad. Entonces aquí tendríamos una velocidad positiva. Cada vez que la recta va hacia arriba, pendiente positiva, y la pendiente positiva nos dice que es una velocidad hacia la derecha. Pero si me dan una gráfica así, hacia abajo, es una recta pero hacia abajo, entonces decimos comenzamos por aquí, pero si yo dibujo el triángulo, vemos que comenzamos en esta posición positiva, pero luego vamos descendiendo hasta por aquí, que en vez de aumentar estamos disminuyendo, entonces el desplazamiento va hacia abajo. Y si ese desplazamiento lo divides entre el tiempo, tendrás una velocidad, pero una velocidad negativa. ¿Y cómo puedo calcular cualquier posición en cualquier parte de esta recta? Con esta ecuación. Esta ecuación te dice que la posición que puede tener el auto en cualquier lugar depende de la posición de inicio más la velocidad con que se mueve multiplicado por el tiempo que está transcurriendo. No te olvides de que esta velocidad es la velocidad calculada a partir de la pendiente, una pendiente positiva para este caso y para este caso una pendiente negativa. ¿Es la única gráfica que podemos analizar en velocidad constante? Y la respuesta es no. También tenemos el siguiente: análisis de gráfica velocidad versus el tiempo. Y para esto, si nos dan una gráfica donde el eje horizontal es tiempo, y siempre fíjate en los ejes, esa es la parte clave, pero la velocidad está en el eje vertical, entonces decimos, el valor que va a tener desde este punto hacia arriba van a ser positivos. Y aquí yo tengo una velocidad positiva. ¿Y qué habíamos dicho? Que toda velocidad positiva es cuando el objeto se mueve hacia la derecha. En este caso. Entonces, el desplazamiento también será hacia la derecha. Pero ¿cómo podemos encontrar el desplazamiento? En una gráfica velocidad versus el tiempo, el área que está debajo de esta recta, por ejemplo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo t, yo quiero encontrar el área. Esa área va a ser positiva porque la velocidad es positiva. Y por el otro caso, si tenemos un auto que va hacia la izquierda, su velocidad debe estar desde el 0, lo debemos ubicar hacia abajo, que es una velocidad negativa. Y ahora, el área que tenemos hacia aquí hasta un tiempo t, desde que el auto comienza y va avanzando hasta un tiempo t, esa área va a ser negativa porque la velocidad es negativa. ¿Y qué representa el área? El área de estas figuras rectangulares representa el desplazamiento. Un desplazamiento positivo es porque se movió hacia la derecha. Un desplazamiento negativo es porque se movió hacia la izquierda. Entonces, hasta ahora hemos hablado de dos conceptos importantes. No te olvides que en toda gráfica siempre debes saber que hay dos cosas: desplazamiento y también pendiente. La pendiente nos da la velocidad en el caso de la posición con el tiempo, y en el caso del área nos va a dar el desplazamiento siempre y cuando tengamos como eje velocidad y tiempo. Ahora hablemos del otro movimiento también muy importante que le llamamos aceleración constante. ¿Qué ocurre en una aceleración constante? Tenemos al mismo auto y este auto se va a estar moviendo hasta llegar a este punto. Pero para poder llegar a este punto, en el tiempo 0, el auto ya tenía una velocidad de 2 metros por segundo a la menos 1. Luego pasó un tiempo de 1 segundo, ahora su velocidad se incrementó. En otras palabras, el conductor, ¿qué está haciendo? Aplastando el acelerador. Aplasta el acelerador y ahora su velocidad aumentó. Luego pasa un tiempo más y su velocidad ahora es 6. Y sigue aumentando entonces su velocidad. Si veo de que las velocidades están aumentando, o podría haber sido el otro caso, veo que las velocidades están disminuyendo, hay aceleración.
¿Cómo encontramos esa aceleración? Con esta fórmula. El cambio de velocidad de aquí hasta aquí lo divides entre el tiempo que ha transcurrido y tendrás la aceleración. Y le llamamos constante porque esa aceleración que vas a calcular aquí es la misma que vas a obtener también aquí. Y las unidades son metros segundos a la menos 2 o kilómetros por hora a la menos 2. Queremos calcular, ya no la aceleración, queremos calcular distancias, queremos calcular velocidades, queremos calcular, aceleraciones o velocidades finales. ¿Qué debemos hacer? Entonces, si en un problema te dicen así, tenemos un auto que se mueve con una velocidad U en el tiempo cero y luego de un cierto tiempo, ahora va a tener una velocidad B. Quiero que calcules cuánto vale la velocidad. Entonces debemos aplicar una fórmula. Esta fórmula sale de la fórmula anterior de aceleración. Entonces, de la fórmula anterior sale esta fórmula como parte esencial y decimos velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo que ha transcurrido hasta aquí. Entonces, nosotros vamos a ver que si yo quiero encontrar esta velocidad final, esta velocidad aquí, debo conocer tres cosas: la velocidad de inicio, el tiempo que pasa y me falta la aceleración. Con tres datos puedes encontrar la velocidad final. Pero si me pidieran, queremos saber cuánto se ha desplazado el desplazamiento, entonces el desplazamiento, nosotros vamos a decir que ese desplazamiento debe ser igual a la suma de estas velocidades. Velocidad final más velocidad de inicio dividido entre 2 por el tiempo. No te olvides que aquí estamos hablando de velocidades y las velocidades son vectores. Y aquí tengo al desplazamiento y el desplazamiento también es un vector. Pero no son las dos únicas fórmulas que tú puedes utilizar. Si quieres calcular las velocidades, también puedes calcularlo a partir de esta fórmula. Pero necesitas conocer tres datos: velocidad de inicio, aceleración y desplazamiento. Y naturalmente no debes olvidar jamás los signos. Si la aceleración, que es una flecha, va hacia la derecha, es positiva. Si la aceleración va hacia la izquierda, es negativa. Y la última fórmula sería esto: cualquier desplazamiento que tú quieras conocer, también puedes aplicar esta fórmula, donde necesitas tres datos. Ahora continuemos con nuestro análisis de gráficas, porque esto es lo esencial para el bachillerato. Queremos analizar y decimos de que el auto comienza aquí, tiene una velocidad pequeña, pero veo que la velocidad va creciendo, creciendo, creciendo. Las velocidades van creciendo. Pero la aceleración, el tamaño de la flecha de la aceleración no cambia. Si la aceleración no cambia, estamos en un movimiento con aceleración constante. ¿Cuál debe ser la gráfica? Por ejemplo, esto fue la gráfica de un problema de past paper, donde el eje horizontal era el tiempo y el eje vertical era la posición. Así le llamaron. Entonces estamos posición versus el tiempo. ¿Qué podemos conseguir? De toda gráfica tú debes analizar siempre la pendiente y debes analizar el área. Si tú divides posición entre tiempo, tenemos velocidad. No te olvides eso. Si yo divido ese cambio de posición entre el tiempo, tengo velocidad. Así que si dibujo un triángulo, porque habíamos hablado ya eso en los casos anteriores, si dibujo un triángulo aquí y divido la parte vertical entre la parte horizontal, tengo una velocidad. Aquí en el punto C, si dibujo un triángulo, la parte vertical lo divido entre la parte horizontal, tengo otro triángulo y esto me da otra velocidad. Y si dibujo lo mismo en el punto D, también tengo un desplazamiento y aquí tengo el tiempo. Lo que vamos a observar es que el ángulo formado aquí en este triángulo en B y el ángulo formado en C y el ángulo formado en D están conectados con la pendiente. Entonces la pendiente está creciendo
Y cuando la pendiente crece, estamos indicando de que la velocidad también crece. En el punto B tenemos una velocidad, en C su velocidad es más grande porque el triángulo tiene más pendiente y en D tiene más pendiente, está más parado. Entonces decimos de que aquí en D tiene más velocidad comparado en los puntos anteriores. Entonces, pendiente está conectado con velocidad. Así que aquí tenemos un cambio de velocidad. Y para poder saber cuál es la posición en cualquier punto, en el punto B, en el punto C, en el punto D, solamente aplicamos esta fórmula. Posición de inicio más velocidad de inicio por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es para encontrar cualquier posición. Vamos al siguiente caso y ahora decimos, ¿y qué pasaría si yo tengo un auto que ya tenía una velocidad, pero el conductor agarró y dijo, quiero frenar, quiero frenar? Entonces, si él quiere frenar, su velocidad que era grande ahora comienza a reducirse. Y la aceleración lo estamos dibujando hacia la izquierda. Aceleración opuesta a la velocidad. Cuando la aceleración es opuesta a la velocidad sufre una disminución. Y veamos en nuestra gráfica posición versus el tiempo. Recuerda de que en toda gráfica posición versus el tiempo, la pendiente significa velocidad. Así que tomemos este primer punto y vemos de que aquí hay una gran pendiente. Hay un ángulo grande, pero cuando estamos por aquí, el ángulo se ha reducido comparado al anterior. Menos ángulo, menos velocidad. Y cuando estamos por aquí, el ángulo se volvió más pequeño. Entonces decimos, en esta gráfica velocidad versus el tiempo, la velocidad se está reduciendo. Y si la velocidad se reduce, es porque la aceleración está en contra de la velocidad. Y a este tipo de movimiento le llamamos desacelerado o movimiento de frenado. Y ahora veamos otra gráfica más. Si quiero analizar velocidad versus el tiempo, sabemos de que las velocidades pueden aumentar o sabemos también que las velocidades pueden disminuir. Pero ahora, ¿cómo lo graficamos? ¿Qué gráfica me puede venir en el examen? Puede venirte este tipo de gráfica, una recta. Ya no es como en el caso de velocidad constante donde era una horizontal, ahora es una recta pero con pendiente. Entonces, en una gráfica velocidad versus el tiempo, tenemos que analizar dos cosas. ¿Qué significa la pendiente y qué significa el área? Y en este caso tenemos que la velocidad, si tú lo divides, la velocidad lo divides entre el tiempo, tú dices velocidad entre tiempo, estamos dibujando un triángulo. Y en ese triángulo, si yo divido el cambio de velocidad que ha sufrido, que es desde abajo hacia arriba, lo divido entre el tiempo, tendremos una pendiente. Y esa pendiente es la aceleración. Entonces, en toda gráfica velocidad versus el tiempo, la pendiente de una recta representa la aceleración. Pero en este caso, el cambio de la velocidad fue de pequeño a más. Así que esto es positivo y si lo divides entre el tiempo tendrás una aceleración positiva. Así que lo dibujamos hacia la derecha. Pero si tenemos un auto que también se va hacia la derecha, pero en este caso veo que en la gráfica comienza aquí su velocidad, pero luego de eso, si analizo, él está comenzando por aquí, pero la velocidad comienza a bajar. Porque hacia abajo son valores más pequeños. Entonces comienza a bajar. El cambio de la velocidad está siendo cada vez más pequeño. Es decir, el cambio es negativo. Si este cambio negativo lo divides entre el tiempo, tienes la pendiente. Y la pendiente en este caso es la aceleración. Y será una aceleración negativa. Y lo dibujamos de esta forma. Hacia la izquierda. Ahora veamos el siguiente caso. Ya sabemos de que las pendientes en toda gráfica velocidad versus el tiempo nos da la aceleración, que puede ser positiva o negativa. Pero ahora veamos, yo quiero saber el desplazamiento. Queremos saber cuánto se desplazó el auto conociendo las velocidades, cómo esas velocidades van cambiando en el tiempo. Así que esta gráfica vino en un past paper donde nos dice así, te dan este tipo de gráfica y te dicen tiempo en segundos, velocidad en metros segundo a la menos 1. Si tú divides velocidad entre el tiempo, tienes aceleración. En otras palabras, dividir es pendiente.
Pero si multiplicamos b por t, esta s de aquí, esta s a la -1 se cancela con esta s y eso solamente nos daría metros. Entonces, quiere decir que multiplicación está relacionado con área. Así que si me dicen calcular el desplazamiento del auto hasta el tiempo de 20 segundos, ¿cuánto se desplazó? Veo que aquí esta línea recta no es horizontal. Aquí hay aceleración. Pero de aquí hasta aquí veo que hay una línea horizontal. Y si hay una línea horizontal, es que aquí tenemos una velocidad constante. Entonces, esto no es un típico movimiento donde solamente hay velocidad constante o aceleración constante. Es una combinación. Entonces, para calcular el desplazamiento, no tengas miedo. Simplemente di es el área. Desde 0 hasta 10, todo lo que está aquí abajo, esta área representa el desplazamiento. Y desde 10 hasta 20, todo esto de aquí representa el otro desplazamiento. Así que si encuentro esta área verde y le sumo el área de color naranja, tendremos el desplazamiento del auto. Entonces, hagamos eso. Primero, pasemos nuestro primer triangulito, luego nuestro rectángulo y coloquemos los datos. Y aquí un poco de geometría, un poco de matemática y veamos aquí. Para calcular el área del triángulo necesitas la base y la altura. Entonces, base desde 0 hasta 10, esto vale 10, y la parte vertical es desde 0 hasta 5. Entonces, 5 en la parte vertical. Para el rectángulo tendríamos 10, porque comenzamos en 10 y terminamos en 20. Sería 10 espacios, y en la parte vertical es 5. Y ahora sí, no me puedes fallar aquí. Esto es sencillo para ti. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Y el área de un rectángulo es base por altura. Así que el área total, que es el desplazamiento, sería 10 por 5 entre 2 más 10 por 5 y esto nos sale 75 metros. Este auto se fue desplazando 75 metros, pero eso sí, no te olvides que 75 metros lo hizo desde 0 hasta 20 segundos. Sin embargo, desde 0 hasta 10, él se movió aceleradamente, pero desde el tiempo de 10 hasta el tiempo de 20 se movió con una velocidad constante. Ahora veamos aquí. Y si me darían este tipo de problemas, que también vino en un Past Paper 2, y en este Past Paper 2 decía así: tenemos una gráfica velocidad versus el tiempo y el auto está comenzando con una velocidad de 5 y llegó hasta 1.5 segundos. La pregunta es, ¿cuánto se desplazó? Y aquí debes tener un poco de cuidado, porque ves de que la velocidad comienza a disminuir y por aquí llega a 0. La velocidad vale 0. Pero a partir de aquí la velocidad ya es negativa. Son valores que están debajo del 0. Son negativos. Negativo, negativo y negativo. Recuerda, velocidad positiva va hacia la derecha. Entonces el auto se fue moviendo hacia la derecha durante toda esta zona de verde, se fue moviendo hacia la derecha, así que el área verde representa el desplazamiento, pero hacia la derecha. Pero luego por aquí, a partir de 0.5 segundos, el auto comienza a irse hacia la izquierda, porque la velocidad es negativa. Y si se va hacia la izquierda, vamos a tener que hasta el tiempo de 1 segundo, el área es hacia abajo. Pero a partir de este tiempo salta bruscamente y ahora tiene una velocidad positiva. Y al tener esa velocidad positiva de 5 comienza a bajar nuevamente hasta detenerse. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las áreas en algunos casos van hacia arriba y en algunos casos van hacia abajo. Cuando el área va hacia arriba es porque se desplaza hacia la derecha. Así que si colocamos los signos, diremos, esta área debe ser positiva. ¿Y por qué el área de aquí es negativa? Porque la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, tienes base por altura negativa y tendrías el área. Y el área está representando al desplazamiento del auto. Y por aquí tenemos un área positiva. Entonces, se desplazó hacia la derecha, se desplazó hacia la izquierda y se desplazó hacia la derecha.
hasta el tiempo de 1.5. Entonces queremos encontrar cuánto se desplazó durante todo este movimiento. Sumamos las tres áreas. Para eso diremos así. El área 1 es altura 0, es 5, base 0.5. Para el área 2, base 0.5, altura menos 5, porque va hacia abajo. Para el área 3, altura 5, base 0.5. Así que estas tres áreas son iguales, pero algunos tienen signo positivo y negativo. Así que si colocamos, para él sería esta área, para él sería con un signo negativo porque hablamos de desplazamiento, y para él sería así. Así que si sumamos, nos sale 1.25 metros. Ahora sí, ten en consideración de lo que estamos calculando aquí es desplazamiento. Pero si nos hubieran dicho, quiero saber cuánto vale la distancia que el auto recorrió, entonces ahí debemos considerar a todos, solamente con su valor. Distancia, aquí recorrió 1.25, más 1.25, más 1.25. A eso le llamamos la distancia recorrida. Y si hasta aquí te gustó el video sobre todo lo que estamos hablando de esta primera parte de mecánica, entonces no te olvides de suscribirte. Última parte, análisis de gráfica aceleración versus el tiempo. Y tú ya sabes de que la aceleración puede ser positiva o la aceleración puede ser negativa. Entonces, si nos dan una gráfica aceleración versus el tiempo y desde el 0 hacia arriba aparece la letra A, nos están diciendo de que la aceleración debe ser constante. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué información podemos obtener de una gráfica aceleración versus el tiempo? La división, dividir A entre T, momentáneamente no tenemos ninguna aceleración. Pero multiplicar sí. Multiplicar, cuando multiplicamos aceleración por el tiempo, el área que está debajo de esta curva, de esta recta, va a ser positiva, naturalmente va a ser positiva porque la aceleración también es positiva. Entonces, la altura es positivo, la base es positivo, el área es positivo. Entonces, aquí tendríamos un área positiva. ¿Pero qué significa el área? El área, su significado es el cambio de velocidad que está sufriendo el auto. El auto, a medida que acelera, está sufriendo un cambio de velocidad y ese cambio de velocidad lo encuentras con el área. Pero si la aceleración es negativa, entonces lo debemos dibujar hacia abajo. Al momento de dibujarlo hacia abajo, entonces el área de esa figura, como esta parte de aquí, la altura es negativa para esta parte, y el tiempo es positivo, al multiplicar me sale un área negativa. Eso quiere decir de que el cambio de velocidad, entonces definimos así, el área es el cambio de velocidad. Este auto sufre un cambio positivo y este auto sufre un cambio negativo. Y para poder aplicar estos conceptos, veamos aquí un ejemplo de un past paper. Estamos fascinados con los past paper, así que hagamos este ejemplo y te sale esta gráfica. Te dicen aceleración. Y aquí tienes tiempo. Y aquí observas y miras desde el tiempo 0 al tiempo 2 es una línea horizontal. Entonces aquí hay una aceleración constante. Pero del tiempo 2 al tiempo 6 no hay ninguna aceleración constante. Es una aceleración que está cambiando. Entonces, ¿cómo calculo aquí? No te preocupes. Solamente te piden calcular cuánto vale el cambio de velocidad que ha sufrido este auto. Entonces tú dices, cambio de velocidad. Si yo tengo una gráfica aceleración versus el tiempo, el área me representa el cambio de velocidad. ¿Y cómo encuentro el área de toda esta figura? Puedes utilizar el método que quieras. Puedes decir, aquí tengo un rectángulo, luego aquí tengo otro rectángulo por aquí, y aquí tengo un triángulo. Puedes dividirlo en figuras bastante simples. Mi recomendación es que solamente lo hagas en dos figuras simples y esas dos figuras tienen que ser un rectángulo y un triángulo. No utilices paralelogramos o otras figuras que tú puedes estar dominándolos. Algo sencillo y no un rectángulo pequeño, sino lo tomo el más grande. Desde 0 hasta 6 es un rectángulo. Desde 0 hasta 1 tendríamos este rectángulo de color verde. Y así nuestro triángulo de arriba sería este de aquí. Hemos dividido en dos figuras. Ahora voy a conseguir el área verde. Los datos serían de 0 hasta 6 en la parte horizontal y de 0 hasta 1 la parte vertical.
En el caso, aquí tenemos al triángulo de color naranja, diremos, comenzó en 2 y terminó en 6, entonces la base vale 4. Aquí comenzó en 1 y terminó en 3, la base vale 2. Y aquí abajo sería 6 y 1. Calculamos y tendríamos esto. El área es el cambio de velocidad, así que las dos áreas son positivas. Serían 6 más 4 por 2 entre 2 sería solamente 4. Y nos sale que el cambio de velocidad que ha sufrido este auto durante toda esta gráfica es 10 metros segundo a la menos 1. Y con esto, si has podido comprender, entonces date un tiempo para poder hacer esta pregunta. Tienes una gráfica velocidad versus el tiempo y te dicen cuál es la mejor representación gráfica de A versus el tiempo. Para el video y ahora elige tu respuesta. Muy bien. Y si vamos a analizar, observa estos triangulitos. Decimos aquí positiva, pero esa velocidad, esa aceleración va disminuyendo hasta llegar a 0 y luego cambia. Así que esta gráfica nos va a representar que hay una aceleración que va a llegar a ser 0 y de 0 comienza a aumentar, pero negativamente. Así que esto de aquí, al analizar las pendientes, tenemos que la respuesta correcta debe ser la A. Comenzamos con una aceleración positiva, pero luego va disminuyendo hasta llegar a 0. Y ese 0 sería en la parte más alta. De aquí para adelante es una aceleración también grande que va creciendo, pero negativamente. Así, va creciendo negativamente. La siguiente pregunta que te recomiendo es esta, también un past paper. ¿Cuál es la mejor representación gráfica de aceleración versus el tiempo? No, aquí debe ser posición versus el tiempo. Velocidad constante, recuerda, si la velocidad es constante, la posición debe ser una recta. Así que debe ser o él, o él, o él. Ahora viene aquí, desde aquí comienza a disminuir la velocidad. Entonces, para el video y elige tu respuesta correcta. Y ahora, si la parte de aquí es una velocidad constante y la parte de aquí es una aceleración constante, en toda aceleración constante debe haber una curva. Una curva si es que la gráfica es posición versus el tiempo. Puede ser una curva así o puede ser una curva así. Pero no puede ser una recta. Así que la C está descartada, puede ser la A o puede ser la B. Si tu respuesta fue la B, estás en todo lo correcto y el día de hoy has aprendido nuestro tema, la primera parte de nuestro tema. Que tengas un buen día, nos estamos viendo.